Oremos juntos. Padre nuestro Dios que nos amas, tú tuviste compasión de nosotros que estábamos lejos de ti y viviendo en el pecado. A pesar de todo, tú cargaste la maldición y el juicio que merecíamos recibir por nuestros pecados. Y por tu preciosa sangre que derramaste, lavaste nuestros pecados eternamente, y nos libraste del juicio y la maldición, y nos diste la vida eterna y la esperanza de entrar al reino de Dios. Te agradecemos por esta gracia tan grande. En esta hora, nosotros que hemos sido redimidos por la preciosa sangre del Señor, estamos reunidos ante ti para alabar tu gracia y gloria, para aprender tu palabra y tener comunión en la multitud de los salvos con el Señor. Creemos que en este momento también estás entre nosotros. Cuida por favor a cada uno de nosotros y sosténnos con tu mano misericordiosa. Renuévanos con tu palabra y poder para que podamos vivir el resto de nuestras vidas para la voluntad y la gloria de Dios, sin avergonzarnos como hijos de Dios. Te pedimos que guardes y guíes nuestras iglesias en todo el país y a todos los hermanos en muchas iglesias del mundo que están guardando la fe y que están predicando el Evangelio aún en medio de todas las dificultades. Acompáñalos, Señor, con tu palabra, sabiduría y el poder del Espíritu Santo, para que incluso en medio de cualquier sufrimiento y adversidad puedan dar testimonio valientemente del Evangelio del Señor, y así guiar a las almas hacia ti, dando una gran obra de Dios. Señor, que siempre nos das la palabra que necesitamos en el mejor momento y que nos enseñas el camino que debemos seguir, en este tiempo también permítenos comprender tu santa voluntad que deseas enseñarnos. Todavía somos muy débiles y a veces no discernimos la voluntad del Señor y actuamos según nuestros propios pensamientos carnales. Señor, haznos perfectos con tu palabra y poder para que podamos vivir dignamente como hijos de Dios, y danos tu misericordia para que ninguno de nosotros se pierda eternamente. Creemos en que el Espíritu Santo nos guiará en este tiempo. Hemos orado todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Busquemos en la Biblia Mateo capítulo 24. Mateo 24, versículos 42 al 44. Vamos a leer juntos desde Mateo 24, 42 al versículo 44. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Hasta aquí.
Como mencioné el domingo pasado, los santos salvos están ahora esperando la segunda venida del Señor. En toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, muchas veces hablan sobre la segunda venida de Jesús. El día que el Señor regrese, todo lo que Dios ha planeado se cumplirá, y la obra de la salvación que Dios ha realizado terminará también, y asimismo la historia de la humanidad llegará a su fin. Sin duda, estamos viviendo en los últimos tiempos establecidos por Dios. Por tanto, nosotros esperamos y anhelamos al Señor que vendrá muy pronto. Hebreos 10:37 dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Dice un poquito. Y aunque para nosotros parece un tiempo muy largo, creo que para Dios es solo un momento nada más. Pero en nuestra época, creo que estamos viviendo en el tiempo más apropiado para esta palabra. El que prometió venir en un poquito, vendrá. Y cuando el Señor venga, la obra de la salvación también terminará. Y la fe, la vida de fe de los cristianos salvos en esta tierra terminará. Y recibiremos al Señor que vendrá y entraremos con Él en el reino eterno. Pero antes de la segunda venida del Señor, hay muchas señales que deben cumplirse. Y todas ellas se han cumplido ya en nuestra era. Incluso si el Señor viniera hoy, no habría ningún problema según la Biblia. Como todo se ha cumplido, realmente vivimos en una época en la que podemos esperar y anhelar la venida del Señor sin saber si vendrá hoy o incluso mañana. Este mundo está lleno de pecado y en esta tierra nos enfrentan diversos desastres, guerras y peligros. También esta tribulación final establecida por Dios. Pero cuando el Señor venga, Él dijo que librará de toda esa tribulación a los santos salvos. Así como Dios se llevó a Enoc vivo antes de decidir juzgar al mundo con agua, es decir, con el diluvio, de la misma manera, antes del día en que Dios ha decidido juzgar al mundo con fuego en el final, Él también nos llevará vivos. Es por eso que debemos reflexionar nuevamente sobre qué tipo de personas debemos ser ante Dios, con un corazón que espera y anhela al Señor que vendrá de nuevo. Por eso, en la previa clase, en 1 Tesalonicenses 4:16 en adelante, cuando el Señor venga, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Por eso se llama la segunda venida en el aire.
Primero resucitarán los muertos en Cristo, las personas que fueron salvas y murieron, los que murieron en Cristo. Resucitarán ellos con un cuerpo que nunca más morirá, en un cuerpo espiritual incorruptible. Y nosotros, los que hayamos quedado, los que todavía estamos vivos, junto con los santos resucitados, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Primero, los santos que fueron salvos y murieron resucitarán con cuerpos espirituales incorruptibles, y los que estén vivos serán transformados en un instante para recibir juntos al Señor, quien vendrá en las nubes. Definitivamente estamos viviendo en una época en la que podemos recibir al Señor sin morir estando vivos. Esto es seguro porque todas las señales que debían cumplirse antes de la segunda venida del Señor se han cumplido sin dejar ni una. Por tanto, estamos viviendo sin duda en los últimos tiempos en los que solo podemos esperar y anhelar la venida del Señor. No sabemos si vendrá hoy o mañana. Entonces, hoy quisiera explicar a ustedes sobre lo que sucederá cuando el Señor venga y explicar sobre la segunda venida de Jesús a la tierra 7 años después de su venida. Primero vamos a buscar San Mateo, capítulo 16. Mateo 16, versículo 27. Mateo 16, versículo 27. Leamos juntos. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Jesús se refirió a sí mismo como el Hijo del Hombre. El Hijo de Dios se convirtió en el Hijo del Hombre. Así que vendrá en la gloria del Padre con sus ángeles. La primera vez que Jesús vino a este mundo, lo hizo de manera muy humilde para salvar a los pecadores. Por eso Él tomó sobre sí la maldición y el juicio que todo el mundo debía recibir, y Él sufrió en la cruz. Él sufrió la aflicción de la cruz. Pero cuando Jesús regrese nuevamente, Él vendrá en la gloria del Padre con sus ángeles. Hay un himno que dice: Oh, nuestro Salvador, que este mundo despreció, otra vez regresará con gran gloria y majestad. Jesús, a quien este mundo despreció y rechazó y crucificó, cuando venga de nuevo, vendrá con gran gloria y con la majestad de Dios. Por eso vendrá en la gloria del Padre con sus ángeles, con ejércitos de ángeles, en gloria, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras, dice. Cuando el Señor venga, ¿qué sucederá? Dice que cada persona será juzgada conforme a sus obras. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. No termina uno con nacer.
Décadas de vida después, llega la muerte. Eso no es el fin, sino que después hay un juicio. Las personas que no llegan a recibir la salvación cuando mueren serán juzgadas y caerán inevitablemente en el infierno. Pero estas palabras, pagará cada uno conforme a sus obras, creo que son particularmente dirigidas a nosotros, los salvos, aunque ciertamente el juicio será determinado para los no salvos el día que venga el Señor. Se refiere a cómo hemos vivido el resto de nuestras vidas después de ser salvos. A cada uno se le pagará conforme a sus obras. Cada uno recibirá conforme a sus obras. En 2 Corintios 5, versículos 9 al 10, el apóstol Pablo dijo: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Es decir, ya sea que viva o muera, se esfuerza por ser alguien que agrade al Señor. ¿Por qué debemos hacer esto? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Por qué debemos vivir según la voluntad de Dios y agradarle mientras vivamos en esta tierra? Es porque el día en que venga el Señor, ciertamente Él pagará a cada uno conforme a sus obras, y todos compareceremos necesariamente ante el tribunal de Cristo. Las personas no salvas, como dice Apocalipsis 20, versículos 20 al 21, serán juzgadas según sus obras y arrojadas al lago de fuego. Eso es la segunda muerte. Así que incluso los que van al infierno son juzgados también según sus obras. Van al infierno porque no recibieron la salvación en esta tierra. Pero dependiendo de cuánto pecaron durante su vida en el mundo, como robar, estafar, cometer adulterio, asesinar y varios otros pecados, cada uno será juzgado según sus obras. Irán al infierno, sí, pero el castigo en el infierno será diferente. Por eso le digo a la gente que no quiere ser salva, que si no quieres ser salva, al menos peca menos. Sí, bueno, irás al infierno, pero el sufrimiento allí será diferente para cada persona. Aunque una persona salva no será juzgada por esos pecados, ya que el Señor cargó con el precio de todos esos pecados, sin embargo, el cristiano debe ser juzgado por cómo vivió después de haber recibido la salvación. Eso es lo que llamamos el juicio de las obras. Debemos comparecer sí o sí ante el tribunal de Cristo para recibir según lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Lo bueno es vivir según la voluntad de Dios y lo malo es no vivir según la voluntad de Dios. Lo bueno es vivir según el Espíritu y lo malo es vivir según la carne. Así que dice que el cristiano será juzgado según lo que haya hecho, sea bueno o malo. Por eso, dependiendo de cómo hayamos vivido en esta tierra después de ser salvos, seremos juzgados ante el Señor. Así, la gloria eterna es diferente. Es decir, que no solo por haber recibido la salvación todos serán felicitados y premiados.
sino que, según cómo haya vivido en el mundo, la gloria para cada persona será diferente. Y esa gloria es eterna. Por lo tanto, no debemos olvidar que todo lo que hacemos después de ser salvos, cómo vivimos en esta tierra, dependiendo de eso, se revelará según nuestras obras el día que venga el Señor. Cada persona, sea bueno o malo, recibirá según lo que haya hecho con el cuerpo, cada uno de nosotros, los cristianos. Por eso no debemos olvidar que cuando el Señor venga habrá un juicio para los cristianos también. En 1 Corintios 3 dice: Él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Cuando estaba en Busan, antes hubo un gran incendio en el que muchas casas se convirtieron en cenizas en una sola noche, y la gente que dormía simplemente huyó sin nada. Incluso los ricos escaparon sin ninguna de sus posesiones. Era invierno, y mientras huían, escaparon hasta la costa. Parecía que toda la ciudad de Busan se estaba quemando. El fuego comenzó en un barrio de refugiados llamado Yongjudong y bajó hasta la estación, pasando por la calle principal. Fue realmente temible. El ayuntamiento proporcionó una manta a cada persona y con esa manta fueron cubriéndose hasta la costa. Los ricos también se convirtieron en pobres en una sola noche. Al igual que eso, ser salvo como por fuego significa que aunque sí se salvó del infierno, no tiene ninguna obra. Eso es una salvación vergonzosa. Por eso cuando llegue el día del Señor y cuando se revele cómo han vivido los cristianos, algunos recibirán alabanza y gloria, mientras que otros inevitablemente enfrentarán reproche y vergüenza. No debemos olvidar esto mientras vivamos. No debemos vivir según nuestra conveniencia, sino que la Biblia nos dice cómo debemos vivir correctamente como cristianos. Y el Espíritu Santo nos enseña constantemente también. Debemos discernir cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, y esforzarnos por vivir en esa voluntad. No debemos vivir cómodamente porque hemos sido salvos y vamos al cielo, sino que debemos vivir una vida separada del mundo. En 1 Corintios 4:5 dice que cuando venga el Señor, entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Después de ser salvos, recibiremos alabanza o reproche dependiendo de si hemos vivido o no según la voluntad del Señor. Y en Apocalipsis 22, versículo 12 dice: He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Parece que el Señor también desea venir pronto. Dice: He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. Cuando el Señor venga, traerá recompensas para cada persona. Es para cada persona. Eso significa
que cada uno de nosotros, los salvos, a cada persona dice, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Parece que no habrá premio grupal. No habrá cosas como premio para la iglesia central de Seúl o para la iglesia de Gwangju. Por supuesto, no habrá tales cosas. ¿Por qué? Porque cada uno obra de manera diferente. Una recompensa para el grupo no sería apropiado. Hay personas que trabajan con todas sus fuerzas, que sirven con todo su esfuerzo, mientras que otros apenas muestran interés, quedándose con brazos cruzados. ¿Sería justo que la recompensa fuera la misma? El Señor es justo, y Él recompensará a cada uno conforme a lo que haya hecho. Por eso, los que esperan su venida deben vivir siempre pensando en qué tipo de personas deben ser delante del Señor. Es porque Él pagará a cada uno según sus obras. Y dice que cuando el Señor vuelva en el aire, en ese tiempo comenzará el periodo de la gran tribulación de 7 años en la tierra. Según el orden profético, cuando Cristo venga en el aire, los cristianos salvos que hayan muerto resucitarán con cuerpos incorruptibles. Y los que estén vivos serán transformados en un instante para encontrarse con el Señor en el aire. Después de eso empezará en la tierra un periodo de 7 años de gran tribulación. Durante los primeros 3 años y medio habrá una falsa paz en el mundo, y a la mitad de ese periodo se reconstruirá el tercer templo en Jerusalén. Entonces el anticristo se sentará allí y proclamará que él mismo es Dios. En 2 Tesalonicenses capítulo 2 se menciona que tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ese es el anticristo. A partir de ese momento, el anticristo gobernará sobre aquellos que no han sido salvos. Y durante los últimos 3 años y medio será un verdadero infierno en la tierra. Dios derramará toda clase de juicios sobre el mundo. Y al finalizar los 7 años, Cristo regresará a la tierra en su segunda venida. Veamos Apocalipsis capítulo 1. Busquemos Apocalipsis 1, versículo 7. Apocalipsis 1, versículo 7. Leamos juntos. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. He aquí que viene con las nubes. Esta es una descripción de la venida visible de Cristo a la tierra. Cuando Jesús ascendió al cielo, desapareció entre las nubes, ¿verdad? Y en Hechos capítulo 1, los ángeles dijeron, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El hecho de que venga con las nubes significa que aparecerá de nuevo en las nubes. Y dice que todo ojo le verá, es decir, todos los habitantes de la tierra. Incluso los que le traspasaron también lo verán.
Aunque los hombres que crucificaron a Jesús y que le pusieron la corona de espinas y lo mataron, ya murieron hace mucho tiempo, aquí dice que ellos también verán al Señor. Esto se refiere no solo a las personas específicas, sino a un colectivo de personas, el pueblo que rechazó al Mesías. No solo los judíos quienes rechazaron a Jesucristo, sino también aún hoy muchos judíos no creen que Jesús, que murió en la cruz, sea el Cristo. Ellos solo esperan al Mesías como un rey glorioso. Sin embargo, cuando el Señor regrese, se darán cuenta de que aquel Jesús a quien sus antepasados crucificaron era en realidad el Mesías que tanto esperaban. Por eso cuando dice, los que le traspasaron lo verán, se refiere a los judíos que rechazaron a Jesucristo. El pecado de rechazar al Mesías fue un pecado colectivo. Y por eso el juicio de Dios ha estado sobre ellos a lo largo de la historia, incluso mientras el Evangelio se extendía por todo el mundo. En muchas naciones los judíos han sido perseguidos y han sufrido por causa de este rechazo histórico a Cristo. Y los que le traspasaron, todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Eso significa que cuando Jesús regrese visiblemente a la tierra, todas las naciones lo verán. Algunos se preguntan, preocupados, si el Señor viene a Israel, ¿cómo lo verá todo el mundo al mismo tiempo? Pero hoy, con la tecnología, como la televisión o las transmisiones en vivo, cualquier evento puede ser visto simultáneamente en todo el planeta. Por eso la venida del Señor será visible para todos, y llorarán porque Él vendrá como el juez. Ahora, veamos a Mateo 24. Busquemos Mateo 24. Bueno, antes de ver Mateo 24, veamos primero Zacarías 14, versículo 4. Ahí aparece un lugar donde Jesucristo ascendió. En el monte de los olivos, Jesucristo ascendió. Al ver Zacarías 14, 4, dice que se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Es el mismo lugar desde donde ascendió al cielo. Él regresará al mismo sitio, pero esta vez como el juez soberano. Él vendrá otra vez como el juez soberano. También veamos el Salmo 2. Salmo 2. Desde el versículo 1 se los leo. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirán. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira.
Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Salmos 2 fue la palabra escrita desde hace 3000 años por el segundo rey de Israel, David. Dice, ¿por qué se amontonan las naciones y los pueblos piensan cosas vanas? Aquí vemos que en los últimos tiempos las naciones se levantarán contra Dios y contra Cristo. Dice, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras. Es decir, rechazarán la autoridad de Dios y querrán liberarse de su dominio. ¿Dónde está el plan de Dios? La ligadura es que Dios ha planeado y gobierna. La echaremos de nosotros sus cuerdas. No nos importa el dominio de Dios, está diciendo. Pero el que está en los cielos se reirá, dice. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará con ira y los turbará con su furor. Dirá, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ese rey es Cristo. Aquel a quien el mundo crucificó volverá como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y en el versículo 9 dice, versículo 9, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Cuando Cristo juzgue al mundo, será como romper vasijas de barro con una barra de hierro. Vasijas de barro hechas en querencia se quebrarían tan fácilmente como vara. Así como se dijo, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás, sin duda así será. El Señor juzgará este mundo, Él lo quebrará como con una vara de hierro rompe vasijas de barro. Este mundo será juzgado completamente. Dios enviará de nuevo a Jesús, aquel que murió en la cruz, pero esta vez como el Rey de Reyes. Ahora veamos Apocalipsis 19. Apocalipsis capítulo 19. Capítulo 19, versículo 11, dice, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Aquí vemos que el cielo se abre, y aparece alguien montado sobre un caballo blanco. Su nombre es fiel y verdadero y juzga con justicia. ¿Quién es Él? Es Jesucristo. En los últimos tiempos, al final de los 7 años, cuando Jesús vuelva a esta tierra, Él regresará visiblemente a la tierra como un conquistador. Es por eso que aparece montado en un caballo blanco. Él vendrá a juzgar con justicia, y esa justicia no tolera el pecado. Dios juzgará toda injusticia. Veamos ahora el versículo 14.
Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. El hecho de que Jesús venga montado en un caballo blanco nos recuerda a los generales victoriosos que regresaban triunfantes a su nación. No venía montado sobre caballos oscuros ni manchados, sino blancos. Es el símbolo de la victoria total. Así vendrá Jesús como el vencedor final, como el juez justo. Y con él los ejércitos celestiales, también montados sobre caballos blancos y vestidos de lino limpio, los seguirán. Los ejércitos que aparecerán montados en caballos blancos con el Señor son celestiales. Este ejército no se refiere a los ángeles, sino muy probablemente a los cristianos santos que recibieron la salvación. Cuando el Señor regrese en gloria como juez, ellos descenderán con él. Además, de la boca del Señor sale una espada aguda con la cual herirá a las naciones. Esta espada representa la palabra del juicio de Dios. Dice también que Él mismo las gobernará con vara de hierro, como cuando se rompe una vasija de barro. Así juzgará el mundo en el tiempo final. Y en su muslo lleva escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, Rey de Reyes es King of Kings. El Señor regresará de verdad como el Rey Supremo para juzgar este mundo por última vez. Nosotros esperamos ese regreso glorioso del Señor. Entonces, ¿con qué actitud debe vivir un cristiano que espera el regreso de Cristo? Veamos este punto. El creyente que anhela la venida del Señor debe tener en primer lugar cuidado de andar en el camino de la perfección. Vamos a Salmos 101. Salmo 101. Salmo 101. Versículo 2, leamos juntos. Entenderé el camino de la perfección. Cuando vendrás a mí, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Así hablaba también David. Entenderé el camino de la perfección. Cuando vendrás a mí. El que espera al Señor debe cuidar su camino, vivir de tal manera que esté siempre preparado para su venida. ¿Y cuál es ese camino perfecto? Es la palabra de Dios. En el Salmo 119, versículo 105, dice: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Señor ya nos enseñó cómo debe vivir un cristiano. Y el Espíritu Santo nos guía en ese camino a través de su palabra.
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si vivimos en medio de esa palabra, podremos andar por el camino perfecto. Entenderé el camino de la perfección. ¿Cuándo vendrás a mí? Vivamos cada día como las personas que tienen el corazón listo para recibir al Señor, sin importar cuándo venga. En Génesis 17:1 vemos que Dios se le apareció a Abraham y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Esto fue cuando Abraham tenía 99 años. Dios le dijo: anda delante de mí y sé perfecto. Aunque Abraham había servido a Dios fielmente hasta entonces, parece que aún había algo incompleto, algo como ese 99 que no llega al 100. Pero cuando llegó a los 100 años, Dios le concedió a Isaac, el hijo de la promesa. Dios le dio el cumplimiento de su promesa cuando Abraham llegó a esa plenitud. También en Mateo 5:48 Jesús dijo: Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nuestro Padre Celestial es perfecto. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Y cómo podremos ser perfectos como nuestro Padre en los cielos? Con nuestras fuerzas realmente es imposible. Sin embargo, si vivimos guiados por su palabra, si nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, Él nos transformará poco a poco hasta llevarnos hacia esa perfección. Y el Señor, quien es perfecto, no nos dice simplemente: con que te parezcas un poco a tu Padre está bien. No. Él dice: sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Veamos ahora Colosenses 1, Colosenses capítulo 1. Versículo 21. Leamos juntos Colosenses capítulo 1, versículos 21 y 22. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Antes, por nuestras malas obras, nos habíamos alejado mucho de Dios y éramos enemigos suyos en nuestro corazón. Pero ahora, por medio de la muerte de Cristo en la cruz, esa enemistad fue destruida. Fue mediante la muerte en la cruz que hemos sido reconciliados con Dios. El Señor eliminó la enemistad y nos reconcilió y desea presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Dios. A pesar de haber sido salvos, nuestro corazón todavía conserva la vieja naturaleza. Lo que decimos y lo que hacemos aún todavía está muy alejado de Dios. ¿No es cierto? Vivimos aún según nuestro propio pensamiento, según nuestros propios métodos, según también los pensamientos de nuestra carne.
Pero el Señor desea presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Él nos va perfeccionando poco a poco. Por eso dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pronto nos encontraremos con el Señor y entraremos en la gloria de Dios. Para poder entrar en la gloria de Dios, no debemos tener de qué avergonzarnos. Debemos ser irreprensibles. Por eso volvamos a leer también Colosenses capítulo 1, versículo 28. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Predicar al Señor, amonestar a cada persona y enseñar con toda sabiduría. El apóstol Pablo enseñaba a cada persona con toda sabiduría. ¿Y acaso el Señor no nos enseña también a nosotros con toda sabiduría mediante el Espíritu Santo? Todo esto es con el fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a cada persona. Aunque hemos sido salvos, aún no somos perfectos. Todavía estamos demasiado atados a cosas carnales. Por eso debemos ir dejando uno por uno. Así como una larva se transforma en la cigarra, y así como el gusano se transforma en una mariposa hermosa que vuela, de la misma manera nosotros debemos ser transformados poco a poco. Nuestra mente debe ir cambiando gradualmente. Y nuestra vida debe cambiar. Y finalmente cuando venga el Señor, incluso nuestro cuerpo debe ser transformado en un cuerpo glorioso como el del Señor. Ese es el propósito de Dios, presentarnos perfectos en Cristo. Debemos desear ser perfeccionados cada vez más. No debemos tener una actitud de orgullo como pensar, yo soy mucho mejor que la gente del mundo. No. O incluso dentro de los salvos, yo soy más maduro espiritualmente que aquellos que aún están muy ligados a la carne. No debemos tener ese tipo de orgullo, sino que debemos pensar en cómo estaremos delante del Señor cuando comparezcamos ante Él. Por eso, si el propósito es presentar perfecto en Cristo a cada uno, entonces, después de la salvación, el Señor nos enseña e instruye con su palabra y su Espíritu para limpiarnos y renovarnos, y así poder presentarnos como personas perfectas en Cristo. Debemos ir perfeccionándonos más y más. Veamos brevemente 1 de Pedro capítulo 1, 1 de Pedro 1, versículo 6, 1 de Pedro 1, versículo 6. Primera de Pedro 1, versículos 6 y 7, leamos juntos. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dice que aunque ahora por un poco de tiempo tengamos que ser afligidos por diversas pruebas, nos alegramos. Los salvos también pasan por muchas pruebas. Aquí las pruebas se refieren a las aflicciones. Debido a eso, no podemos evitar sentir
afligidos por un momento. Pero aún así nos regocijamos profundamente. ¿Por qué? Porque la prueba de vuestra fe es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, es probado con fuego. Y eso es para que al ser manifestado Jesucristo, vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra. Cuando pasamos por muchas aflicciones, eso es lo que se llama la prueba de la fe, una prueba. El oro no es puro desde el principio, sino que está lleno de muchas impurezas. Pero al entrar varias veces en el fuego, o también en ciertos reactivos químicos, se va purificando. Yo he visto cómo se purifica el oro. Se coloca el lingote de oro en una solución y se funde completamente. Luego se saca y se coloca sobre una plancha metálica. Se golpea con un martillo hasta aplanarlo. Y si se enrolla, se vuelve como una hoja de papel. Si hay impurezas, eso se rompe. Sí, se quiebra. Entonces se vuelve a meter otra vez al fuego. Así es como llegamos a ser el oro puro. En Job capítulo 23, versículo 10 dice: «Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro». Somos personas que hemos recibido la salvación, pero aunque hemos sido salvos, todavía hay muchas impurezas, mucho de la vieja naturaleza que permanece en nuestro corazón. Y para purificarnos de eso, Dios permite que pasemos por muchas pruebas y aflicciones. Si soportamos bien esas pruebas, si esas aflicciones nos purifican, es mucho más precioso que el oro. El oro no desaparece por mucho que se le refine con fuego. Lo que desaparece son las impurezas. Así que es más preciosa que el oro y tiene propósito de darnos alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. El Señor permite estas pruebas para hacernos como oro puro, dignos de recibir alabanza, gloria y honra cuando Él venga. Por tanto, no debemos huir de la aflicción ni de la prueba, sino soportarlas bien. Ahora veamos 1 de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro 4, versículos 7 y 8. Leamos juntos. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Dice, el fin de todas las cosas se acerca. En lo personal, siempre debemos vivir como si hoy fuera nuestro último día. Pero en verdad, también el fin de todas las cosas creadas está cerca. Cuando Dios juzgue a toda la humanidad, también pondrá fin a todo lo que Él ha creado. Dado que el fin se acerca, debemos estar sobrios y velar en oración. ¿Qué significa estar sobrios para los salvos? Parece que mucha gente hoy en día no está en su sano juicio. Están como locos. Locos por el dinero, por las mujeres, por la fama. Su mente está atrapada en cosas equivocadas. Pero ustedes como cristianos salvos deben estar sobrios. La gracia que Dios nos ha dado no es para vivir como nos plazca. Ahora, en lo que queda de nuestra vida, debemos vivir conforme a la voluntad de Dios para recibir al Señor que vendrá pronto en gloria. Ese tiempo que se nos ha dado es una oportunidad preciosa.
Por eso debemos vivir sobrios, velando y orando, siempre con un corazón entregado y alerta en oración. Debemos vivir así. Estar listos para recibir al Señor en cualquier momento. Primera de Pedro 4, versículo 8. Vamos a leer juntos el versículo 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Dice ante todo, ¿verdad? Aunque hay muchas cosas que debemos hacer y saber, lo más importante es esto: ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. ¿Por qué amar entre nosotros será tan importante? En Mateo 24 dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor está desapareciendo y cada vez más las personas se vuelven egoístas e individualistas y se vuelven agresivas. Se están secando de amor. Incluso el amor de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres parece que se están apagando. El amor entre esposos igualmente. Si el egoísmo entra, ese amor se acaba. El amor, dice la palabra, no busca lo suyo. Si uno busca lo suyo, ¿puede eso llamarse amor? Nosotros como salvos, como dice 1 Pedro 1, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Un amor sin fingimiento, porque también hay un amor fingido. Hay quienes aparentan amar, pero lo hacen con intenciones egoístas o motivados por sus deseos. Eso es un amor falso. Pero dice, habiendo purificado vuestras almas para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente. ¿Qué significa entrañablemente? Que debemos amar con pasión, con fervor. Porque en este tiempo del fin, el amor se está enfriando. Las personas se vuelven frías, cada vez más individualistas y egoístas. Ahora veamos 1 de Tesalonicenses 2. 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 19. Capítulo 2, versículos 19 y 20, leamos juntos. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. El apóstol Pablo dijo, ¿cuál es nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestra corona de gloria? Lo que anhelamos, lo que nos da alegría, lo que será nuestra corona de gloria, ¿qué es? Son ustedes delante del Señor Jesucristo en su venida. Esto significa que los creyentes salvos serán la esperanza, el gozo y la corona de gloria los unos para los otros. ¿Por qué? Porque cuando los creyentes se aman fervientemente en el Señor y viven con ese amor en esta tierra, al momento de presentarse delante del Señor, se convertirán en la gloria, el gozo y la corona unos de otros. Cuando estemos ante el Señor, todo lo que los creyentes hayan vivido en esta tierra saldrá a la luz, cada uno.
cada uno. Veamos ahora 1 de Juan, capítulo 1. 1 de Juan, capítulo 3. 1 de Juan 3, versículos 2 y 3. Capítulo 3, versículos 2 y 3. Leamos juntos. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahora somos hijos de Dios. Él nos salvó y nos hizo hijos de Dios. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aunque somos hijos de Dios, todavía podemos ser pobres, podemos enfermar, podemos ser despreciados por la gente también. A pesar de que somos hijos de Dios, aún no se ha revelado cómo seremos en el futuro. Sin embargo, cuando Él se manifieste, cuando el Señor venga de nuevo, seremos semejantes a Él. Dice que cuando el Señor venga, seremos semejantes a Él. Cuando el Señor venga de nuevo en gloria, en el instante en que lo veamos, también nosotros seremos como Él. En Filipenses 3:21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Este cuerpo débil y vil será transformado en un cuerpo glorioso como el del Señor. Es asombroso, ¿verdad? Es como ese gusano asqueroso que se arrastra entre las hojas y de pronto se convierte en mariposa y vuela por el cielo. De la misma manera, este cuerpo inferior y terrenal será transformado gloriosamente como el cuerpo del Señor y así recibiremos al Señor. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, es decir, el que espera ser como el Señor cuando venga, se purifica a sí mismo así como Él es puro. No debe simplemente alegrarse por esa esperanza, sino también purificarse a sí mismo así como el Señor es puro. ¿Me explico? Purificarse significa separarse del mundo, volverse santo y ser apartado de la suciedad. Ciertamente debemos separarnos del pecado del mundo y llevar una vida santa y consagrada. Hay que distinguirse del pecado del mundo. Busquemos 1 Tesalonicenses 3. 1 Tesalonicenses capítulo 3. Versículo 13. Versículo 13, leamos juntos. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Dice, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Cuando el Señor venga en gloria, deseamos participar también de esa gloria, ¿no? Por eso pedimos ser hallados santos e irreprensibles delante del Padre. Poco a poco debemos llegar a ser santos y puros como el Señor. Poco a poco.
Aún no somos perfectos como el Señor, pero debemos avanzar progresivamente hacia la perfección. Se dice que la larva de la cigarra tarda 7 años en convertirse en cigarra. No lo hace de inmediato, sino que hay un proceso, poco a poco. Y llega el momento en que se despoja de su cáscara y vuela como cigarra. Así también nuestro hombre interior va transformándose gradualmente hasta encontrarse con el Señor. Ahora busquemos 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 11. 2 de Pedro 3, versículos 11 y 12. 11 y 12. Leamos juntos. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Veamos el versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Nosotros esperamos la venida del Señor. Dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Para eso debemos ser personas de conducta santa y piadosa. Para ser como el Señor, santos y gloriosos, debemos ir transformándonos progresivamente. Ser santo significa estar separado del mundo. Aunque vivimos en el mundo, no pertenecemos al mundo. En Mateo capítulo 15, Jesús dijo que no somos del mundo, sino que hemos sido escogidos por Él del mundo. Hemos sido apartados como hijos de Dios, como pueblo que irá al reino de los cielos. Debemos seguir cambiando progresivamente, poco a poco. En Apocalipsis 22 dice, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía, porque el tiempo está cerca. Los que irán al infierno se están santificando cada vez más, y los que irán al infierno se están volviendo cada vez más perversos, ya listos para su condenación. Por lo tanto, como las personas que anhelan el regreso del Señor, debemos esperar ese día con una conducta santa y piadosa, como aquellos que esperan la venida de Dios con conducta santa y piadosa. Aunque este mundo será juzgado por fuego, nosotros, conforme a la promesa de Dios, iremos a los cielos nuevos y la tierra nueva donde mora la justicia. Vamos a los cielos nuevos y la tierra nueva. Somos los que irán al cielo nuevo y la tierra nueva, un lugar santo y glorioso. Debemos tener orgullo de saber que no pertenecemos a este mundo. Somos escogidos por el Señor de entre el mundo. Poco a poco, mediante la palabra del Señor y el Espíritu Santo, estamos siendo transformados y apartados como un pueblo diferente. Ser santo significa estar separado del mundo. Ahora veamos Lucas 21. San Lucas capítulo 21. Capítulo 21, versículo 34. Versículo 34. De este versículo 34 se los leo.
Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Este día vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Aquí se menciona la segunda venida del Señor y nos dice: mirad por vosotros mismos. De lo contrario, por la glotonería. ¿Qué es la glotonería? Vivir según los deseos de la carne, eso es glotonería. No es otro, la embriaguez y los afanes de la vida. Algunos están atrapados por el alcohol y otros por los afanes de la vida, lo cual vuelve insensible el corazón. Incluso los cristianos en su vida cristiana comienzan a volverse insensibles y se dejan llevar por los afanes del mundo. Dice, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Qué significa eso? Hay trampas. Por ejemplo, se pone una trampa para ratones y se le coloca un pedazo de carne con aceite de sésamo para atraerlos. Entonces la madre ratona dice, nos están intentando atrapar. Han puesto carne con aceite de sésamo en esa trampa. No debemos ir allá. No debes ir. Pero su cría dice, quizás solo verla no es tan malo. Así huele. Estaría bien lamer una vez. Entonces lo muerdo y me voy. No pasa nada. Pero ¡pum! Se atrapa. Así también los salvos a veces se acercan sigilosamente al mundo, poco a poco. Su corazón así se adormece y ya no sienten convicción y de repente quedan atrapados. Este día vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Pero nosotros que anhelamos la venida del Señor, debemos mantenernos lejos de las cosas mundanas. Debemos dejar atrás los afanes de la carne y del mundo y vivir apartados para no contaminarnos con las tentaciones del mundo. Versículo 36. Leamos juntos el versículo 36. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. El Señor nos dice, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas, las aflicciones, las pruebas, tribulaciones que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Una vida que vela y de oración es indispensable. La oración es como nuestro celular, que está siempre listo para recibir y hacer llamadas. Así, la oración es estar siempre en comunicación con Dios, es tener el corazón abierto hacia Él. Eso es velar. Si nuestro corazón está dormido, no hay comunión con el Señor. El mandato de orar siempre es estar continuamente conectados con Dios.
Así podremos evitar caer en el pecado y las tentaciones mundanas. Ahora busquemos en San Lucas capítulo 12. Lucas 12. Versículo 35. Lucas 12, desde el versículo 35 hasta el 37. ...35 al 37... leamos juntos lentamente. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Ceñidos vuestros lomos. ¿Cuándo se ciñe uno el lomo? Cuando se duerme, no se ciñe el lomo, ¿verdad? Velar y estar listo para hacer algo. Tener encendidas las lámparas y estad de pie. Y vuestras lámparas encendidas. Esta se refiere a la palabra de Dios. No se trata de no dormir ni de no sentarse, sino de mantener el corazón despierto, en una actitud de estar en pie ante la palabra. Tener las lámparas encendidas y estar de pie, esto es algo continuo. Sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Parece que los matrimonios en Israel se celebraban por la tarde. Si el banquete se prolonga, el Señor puede regresar a medianoche. Así que dice: sed como los que esperan que su Señor, al regresar de las bodas, llame a la puerta y le abran enseguida. El siervo no sabe cuándo llegará el Señor y tocará la puerta, así que debe estar despierto. Si uno se queda dormido profundamente y no se despierta cuando el Señor llega, será reprendido. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Si el siervo actúa así, el Señor se alegra y lo hace sentar, y ceñido él mismo le sirve. Eso significa que el Señor nos atenderá personalmente. Por eso debemos tener el corazón siempre despierto, preparado para recibir al Señor en cualquier momento, siempre. Busquemos 2 de Pedro 3. 2 de Pedro capítulo 3. Versículos 8 y 9. 2 de Pedro 3, versículos 8 y 9. Leamos juntos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día.
Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor desea que todos se arrepientan, que no se pierdan, que se arrepientan y sean salvos. Él es paciente y espera. Pero la paciencia de Dios también tiene un límite. No es que espere ilimitadamente. Cuando llegue el tiempo, el Señor vendrá. En el versículo 15 también dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. La paciencia de nuestro Dios, si el Señor no fuera paciente, muchos no serían salvos. Nosotros también somos así, ¿verdad? Dios espera pacientemente para que más personas puedan ser salvas. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Con ese mismo corazón paciente de Dios, debemos ayudar a más personas a recibir el Evangelio y la salvación. Por eso anhelamos la venida del Señor. Vivimos en el tiempo en que seguramente veremos al Señor regresar estando aún con vida. En Mateo 24, el Señor dijo, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Él habló sobre las señales del fin del mundo y dijo que todo esto se cumplirá. Cuando veáis que todo esto ocurre, sabed que el Hijo del Hombre está cerca a las puertas. No lejos, sino a las puertas. Antes de que pase esta generación, cuando venga el Señor, la gente de esa generación estará viva. La señal más importante de su regreso es la restauración del pueblo de Israel. Cuando la higuera da hojas, sabemos que el verano está cerca. Creíamos que Israel había desaparecido por completo, pero tras 2000 años, de repente volvió a ser una nación. Se ha convertido en una nación poderosa. La restauración de Israel es la señal más clara del regreso del Señor. Antes de que pase esta generación, es decir, mientras vivan los que han visto estas señales cumplirse, el Señor vendrá. ¿Qué época es esa? Es nuestra época. Vivimos en la época más asombrosa en la que podemos ver al Señor regresar con vida. Así que debemos mantenernos despiertos y anhelar al Señor que vendrá. Oremos juntos. Nuestro Padre Dios misericordioso, te damos gracias porque en esta última época que tú has determinado, tú nos llamaste de entre tantas personas de este mundo, nos salvaste y nos apartaste como santos. Ahora esperamos y anhelamos al Señor que vendrá pronto. Te pedimos que en lo que nos queda de vida no entreguemos nuestro corazón a las vanidades del mundo, que no sigamos los deseos de la carne, sino que guiados por tu santa voluntad vivamos anhelando al Señor que vendrá en gloria y recibirte con gozo. En el resto de nuestras vidas confiamos en que tu palabra y espíritu nos gobernarán completamente. Oramos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.